salud, vida y bienestar. Nutrientes. Podemos agrupar los alimentos de muchas formas. Estos nutrientes pueden ser hidratos de carbono, grasas o lípidos, proteínas, agua, vitaminas y sales minerales. ¿Quieres conocerlos? Hidratos de carbono. La principal función de los hidratos de carbono en el organismo de los seres vivos es la de contribuir en la alimentación y en la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo el cerebro y al sistema nervioso. El pan, el arroz o la pasta son alimentos saludables ricos en hidratos de carbono. Una de las formas de consumir los hidratos de carbono puede ser consumiendo frutas. Además, las frutas nos aportan vitaminas. Ok, entonces yo soy la doctora Tamara López, ginecóloga del Hospitalito de Ciudad Sandino, que tiene como nombre Nilda Patricia Velázquez de Cedillo. En las embarazadas tenemos extremos de problemas, ¿verdad? Uno son la desnutrición y la obesidad. Te puedo decir que realmente el principal problema es obesidad, porque a partir de los últimos años ha hecho un mayor diagnóstico de una patología que es una pandemia pues, que afecta pues, a la mayor parte del mundo, que es la diabetes gestacional. Entonces, eso pues, uno de los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes es la obesidad. Es decir, que ya no tienen una adecuada nutrición desde antes del embarazo. Un mal aporte de sus nutrientes es lo que permite pues, de que desarrollar la diabetes. Durante el embarazo hay un cambio en el metabolismo de los carbohidratos que se detecta más entre las semanas 20 y 24. ¿Verdad? Que es cuando uno hace ese aumento en los valores de la glucosa. Entonces, si vos tenés una inadecuada nutrición, si estás en obesidad, el riesgo es mayor. Si tenés antecedentes familiares de diabetes, el riesgo es mayor. Sí hay casos de desnutrición que van a afectar, obviamente, porque el niño no va a recibir los adecuados aportes de micronutrientes, pero el principal factor, el principal problema, pues yo considero que es la diabetes gestacional en este tiempo. Tiene que tener una dieta muy balanceada, ¿verdad? Tiene que estar integrada por frutas de la temporada, ensalada, carne de 2 a 4 veces por semana, pollo puede ser también de 2 a 4 veces por semana, puede haber pescado, porque ahí pues tener el omega 3 de forma natural. Puede ser 2 veces por semana, pero sí es importante el aporte de estos porque ahí está la vitamina B6 y la vitamina B12 que van a fortalecer su sistema nervioso del bebé. El ácido fólico también que está en los vegetales, en la espinaca, en los frutos verdes, porque va a permitir un adecuado desarrollo neurológico. Y el hierro, pues que también está en las carnes, en los frijoles, eso pues es lo principal pues, de que ellas tienen que tener en su balance nutricional, porque en el embarazo, igual que como ocurre con el metabolismo de los carbohidratos, hay un cambio en el volumen de sangre y pueden desarrollar una anemia. Entonces, los valores de embarazada tienen una tendencia a bajar, entonces se producen esa anemia. Normalmente la ganancia entre 7 a 16 kilos, pero va a estar en dependencia de cómo está. No sé, bueno, cuando te hablo de cómo tiene que ser el estado nutricional, se clasifica en desnutrición, peso normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, dependiendo de en qué etapa esté ella, es que nosotros definimos cuánto ella tiene que ganar de peso. Y así está desnutrida, pues tiene que ganar por lo menos hasta 16 kilos. Si está en sobrepeso, lo más 4 kilos tiene que ganar durante todo el embarazo. ¿Me explico? O sea, está en dependencia de su índice de masa corporal. Eso es lo que nos va a dar el rango de ganancias que tiene que tener la paciente. Entonces, por ejemplo, te digo, una paciente que pesa menos de 18
que tiene un índice de masa corporal menor de 18, su ganancia puede ser hasta 16, 18 kilos. Y obviamente la desnutrición está asociada a que no tiene buena absorción de nutrientes. Es un niño que va a tener probabilidades de que sea una restricción del crecimiento, es decir, un niño de bajo peso, un niño con una dificultad en la adaptación. Entonces sí también tiene ese problema. En el sobrepeso es la cantidad de peso que tiene que ganar, tiene que también estar bastante balanceada. No va a ganar los 16 kilos que tendría que ganar obligatoriamente una paciente desnutrida. Es un poquito menor la ganancia de peso que tiene que tener, y los síntomas que va a tener es que igual que la obesidad va a tener riesgo de diabetes y de preeclampsia. La preeclampsia es una enfermedad que solamente se presenta en el embarazo, que es el aumento de las presiones arteriales en la embarazada después de las 20 semanas de embarazo. Como te explicaba, 2 veces por semana carne, 2 veces por semana pollo, si es posible, ¿verdad? Pero también existen otros alimentos en los que vos podés adquirir esos nutrientes. En el caso de la vitamina B12, sí tiene que ser a través de las carnes, porque no hay ninguna otra manera de que lo puedas sustentar, y eso te va a permitir que vos le des un buen aporte a tu bebé. Buenas tardes a todas, yo soy la doctora Tamara López, ginecóloga del Hospitalito de Ciudad Sandino, Nilda Patricia Velázquez de Cedillo. El día de hoy estamos aquí en la casa materna. La casa materna, como ustedes saben, es una estrategia para disminuir la mortalidad materna. Esto quiere decir que al estar aquí, las posibilidades de que ustedes se compliquen disminuyen. ¿Por qué? Porque aquí atrasamos, o mejor dicho, se previenen las demoras que las mujeres pueden tener si se encuentran en su casa. Eso, por ejemplo, es si ante un signo de alarma ustedes se toman tardíamente la decisión de venir al hospital. Y la segunda es de cómo salir de su casa, ¿verdad? Entonces, la casa materna, aquí aprendemos muchísimas cosas, ¿verdad? Aparte de conocer, identificar nuestros signos de alarma, también la alimentación que deben de tener en la casa materna. Aquí nosotros les brindamos una adecuada alimentación que tenga todos los aportes necesarios en este momento en el que están ustedes en gestación. Pero esto no parte desde aquí. La adecuada nutrición es desde el principio, incluso antes del embarazo. Cuando ustedes toman la decisión, voy a salir embarazada, ¿qué nutrientes tengo que tener yo para poder evitar complicaciones en mi embarazo? ¿Verdad? Bueno, una de las cosas que tienen que consumir son micronutrientes que contengan ácido fólico. El ácido fólico se encuentra principalmente en las verduras, en todo lo que es de color verde, especialmente en la espinaca. Eso no es algo común que nosotros pues comemos, pero sí en algunas legumbres sí se encuentra el ácido fólico. Y también se puede administrar de forma de pastillas, ¿verdad? Entonces eso va a prevenir que ustedes en el primer desarrollo, durante el primer trimestre del embarazo, tengan problemas en el sistema neurológico. ¿Cuál es el sistema neurológico del bebé? La columna. Evitar una de las principales malformaciones, que es la espina bífida, ¿verdad? Entonces eso es parte de las cosas que tiene que comer. El hierro, porque el hierro durante el embarazo hay un periodo en el que la hemoglobina, le dice a la gente que tiene anemia al embarazada, una anemia propia del embarazo, pero eso se previene si usted tiene unos adecuados aportes de hierro, y eso lo vamos a encontrar en las carnes, en el pescado, y lo vamos a encontrar también en algunos vegetales, ¿verdad? Los niveles de calcio durante el embarazo, el bebecito se tiene que formar, entonces hay una reabsorción mayor de calcio, entonces la embarazada necesita más aporte de calcio. ¿Dónde lo podemos encontrar el calcio? En la leche, ya, en las leches que no he sido deslactosada, en la leche normal. Esta es la que nosotros vamos a consumir, y lo tenemos que hacer por lo menos 2 o 3 veces por semana. Las carnes donde hay hierro, donde hay vitamina B6, donde hay vitamina B12, que es solamente en esos lugares vamos a encontrar esas vitaminas, tienen que ser en las carnes. Las carnes tienen que ser por lo menos
de 2 a 4 veces por semana. Los pescados también de 2 a 3 veces por semana, y vegetales tienen que ser la mayor parte de raciones durante toda la semana, ¿ya? Vegetales y fruta. La vitamina C nos va a ayudar en la absorción del calcio. Entonces la podemos encontrar en las frutas, lo podemos encontrar en todo lo que es cítrico. Bueno, entonces mire, las muchachas que están vomitando mucho les sirven los alimentos ácidos, le disminuyen las náuseas. Y aparte de eso, espaciar los alimentos, o sea, hacerlo menor cantidad de porciones, pero más frecuentemente. Eso ayuda a mejor tolerancia, porque uno se siente como más lleno y a veces puede haber un poquito de reflujo, ¿verdad? Eso en la parte del primer trimestre con las náuseas y los vómitos. ¿Qué pasa en las pacientes que tienen hipertensión? Que no coman mucha sal, porque eso aumenta las probabilidades de retención de líquido y que aumenta la presión arterial. Diabetes en el embarazo es que se le suba el azúcar a la embarazada. Entonces, los requerimientos de azúcar van a ser un poquito menores, va a ser más equilibrada la dieta. Mi nombre es Catherine Peralta, laboro como médico general asistencial del Centro de Salud Roger Osorio de la ciudad de Managua. En esta ocasión vamos a hablar sobre la obesidad, sobre su definición, su prevención y su tratamiento. La obesidad actualmente es considerada como una pandemia no solamente en nuestro país, sino que a nivel mundial, internacional, ya según la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente pues es algo que se puede controlar desde incluso antes de la concepción o del nacimiento de una persona, y para ello pues es importante conocer la prevención. Pero podemos empezar cómo se define actualmente la obesidad, y se define como un aumento de la grasa corporal. Se da por un desequilibrio entre la ingesta de los alimentos que aumentan las grasas en el cuerpo y la pérdida de estas calorías o estas grasas a través de actividad física. Principalmente, o la principal causa está en el sedentarismo o el estilo de vida que llevamos actualmente. Actualmente pues incluso en los trabajos es un poco más automatizado y hacemos menos actividades físicas. Pasamos largas jornadas o largo tiempo sentados sin hacer pues mayores actividades, y esto nos predispone o nos empeora la predisposición a desarrollar la obesidad. Como decíamos, pues para prevenirla se puede hacer desde incluso antes del nacimiento, porque la mujer embarazada en un control prenatal puede llevar un buen estilo de vida, evitar la obesidad materna que posteriormente se va a evolucionar a una obesidad en el bebé, o el bebé nace con mayor peso. Otra forma de prevenirlo pudiera ser la lactancia materna. Se ha demostrado que a través de la lactancia materna hay un factor protector para que el niño o el lactante se desencadene o desarrolle una obesidad en edades más adultas. Entonces se dice que desde antes del nacimiento, con un adecuado control prenatal, un adecuado estado nutricional de la mamá, en el momento del nacimiento con la lactancia materna, y a la hora de que el bebé introducirle los alimentos, cuando empiece a alimentarse, es un momento clave, porque es cuando vamos a enseñarle al bebé o al niño qué es lo que va a comer. Porque otra manera de prevenir la obesidad es la alimentación. Si el niño desde muy chiquito nosotros le enseñamos que coma verduras, que coma vegetales, que coma frutas, que coma cereales o alimentos más sanos, entonces muy difícilmente el niño se va a desarrollar a una edad adulta de manera obesa, porque también se dice que el 30% de los adultos que son obesos fueron obesos desde el inicio, desde la niñez temprana o desde el nacimiento. Entonces
Si incidimos en la alimentación sana en los niños desde pequeños, ya ellos no se van a desarrollar como unos adultos obesos. También pues hay un porcentaje de adultos que se desarrollan o que desencadenan obesidad de acuerdo a los hábitos, ya sean hábitos alimenticios, hábitos tóxicos o el estilo de vida, que aquel adulto que es sedentario, que no realiza actividades físicas, que no se mueve, no quema las calorías o no quema todas las grasas que ingerimos, porque como decíamos, es un desequilibrio entre lo que entra y lo que sale de nuestro cuerpo. Entonces, si aumentamos la ingesta de grasa y no buscamos cómo quemarlas, entonces ella se acumula en el cuerpo y entonces se da lo que es la obesidad. Los síntomas para decir o para detectar un paciente obeso, pues es la clínica meramente, el paciente se mira y hay un aumento de la grasa corporal, sobre todo pues en los depósitos de grasa, en el abdomen, en los brazos, en las piernas, en las caderas en las mujeres. Y esto pues es lo que nos hace realizar el diagnóstico de obesidad como una enfermedad, porque es una enfermedad. A través del índice de masa corporal también nosotros podemos clasificar el grado de obesidad. El índice de masa corporal cualquier médico, cualquier nutricionista lo puede hacer desde un consultorio solamente con el peso y la talla del paciente. Entonces se calcula y da un porcentaje. Podemos saber si un paciente es normopeso, o sea que su peso está adecuado para su estatura, si el paciente está en sobrepeso y el paciente si está en obesidad. Si tenemos un paciente con el peso normal o normopeso, entonces nosotros solamente pues damos recomendaciones y es el momento en el que podemos prevenir la obesidad. Si ya el paciente se encuentra en sobrepeso, también podemos incidir sobre su estilo de vida, su estilo de alimentación y evitar llegar a la obesidad. Y ya la obesidad se clasifica de acuerdo a los grados, de acuerdo al índice de masa corporal. Tenemos obesidad tipo grado 1, 2 y grado 3. Entonces, depende del grado de obesidad que tengamos, es el tratamiento y son las medidas que vamos a tomar en ese paciente. Una vez que identificamos la obesidad, lo primero es modificar el estilo de vida, porque si ya no la logramos prevenir y ya la tenemos diagnosticada como tal, podemos entonces empezar con el tratamiento, que el tratamiento meramente es nutricional y conductual. Identificar si el paciente tal vez tiene algún grado de ansiedad o algún grado de estrés que lo hace estimular el apetito o estimular la ingesta de alimentos que no son saludables. Y si el paciente, por ejemplo, presenta un grado de depresión, por dar un ejemplo de una alteración conductual, entonces el paciente ingiere alimentos que no son saludables y el paciente pasa acostado, entonces eso genera pues menor pérdida de grasa y se acumula y entonces desarrolla la obesidad. Entonces, y de acuerdo a eso, entonces tenemos que incidir ya identificar los factores de riesgo, identificar el factor desencadenante de la estimulación de alimentación y el sedentarismo. Otra cosa que tenemos que valorar o identificar son los factores genéticos, porque la obesidad también se puede heredar. Si tenemos padres que son obesos, tenemos una gran disposición a ser obesos. Pero ahí es donde podemos incidir desde el momento de la preconcepción incluso, porque podemos hacer que la mujer que va a planificar o que está iniciando su embarazo modifique su estilo de vida, modifique su estado nutricional y el bebé no va a sufrir mayores consecuencias con su peso, no va a ser un bebé obeso. Y la otra cara de la obesidad está el tratamiento farmacológico, que se va a dar cuando se da o cuando la obesidad es secundaria a un problema ya sea endocrinológico o un problema pues de salud mayores. Por ejemplo, los pacientes que son hipotiroideos, que tienen el metabolismo lento por un déficit de unas hormonas, entonces mientras nosotros controlemos esas hormonas con el tratamiento farmacológico, vamos a poder revertir la obesidad. Entonces hay un sinnúmero de causas de la obesidad que podemos identificar en pacientes que no tienen, por ejemplo, ingesta de alimentos muy grasos, que son activos, pero que no logran bajar de peso. Hay que buscar otras causas como endocrinológicas o metabólica y entonces ahí se da el tratamiento farmacológico para la obesidad. Y ya en pacientes que son pues obesos grado 4 u obesos mórbidos, incluso se puede hacer hasta la cirugía bariátrica para revertir el estado de la obesidad de la persona. Los grados de la obesidad ya como tal se da de acuerdo al índice de masa corporal, se da una puntuación específica mayor de 30% del índice de masa corporal, ya hablamos de una obesidad. Grado 1 va de 30 a 39%, grado 2 de 39 a 40% y mayor de 40%
ya se habla de obesidad mórbida, obesidad grado 3, que ya es pues un paciente con bastante volumen de grasa en el cuerpo, que es un poco más difícil de revertir, pero no es imposible siempre y cuando identifiquemos las causas. Ok, los alimentos con los que tenemos que iniciar en nuestra alimentación diaria son, primero, los que son los cereales, las legumbres, los vegetales, para que estos son los que en mayor cantidad tenemos que ingerir. Luego podemos ingerir lo que son las proteínas, que es en cantidades un poco más pequeñas, lo que son las carnes rojas, las carnes blancas y los frijoles, que son los pues, que adaptamos a nuestra realidad, pues a nuestra alimentación, que se tienen que consumir en cantidades un poco menores a los cereales. Y de último, pues las grasas, porque tiene que ser el plato con el que nos vamos a alimentar, tiene que estar balanceado. Mayor cantidad de cereales o de legumbres, vegetales o frutas, incluso pues en el desayuno o en la cena, pocas cantidades de proteínas y mínimas cantidades de grasa, porque no es que no vamos a comer grasa del todo, porque la grasa se convierte en energía en el cuerpo, entonces tenemos que ingerirla en cantidades pequeñas, pero también saber qué cantidad vamos a comer y que esa misma cantidad nosotros quemarla, por decirlo así, con las actividades físicas, que es otra forma de prevenir o tratar la obesidad, que es que mientras yo más actividad física realizo, ejercicio, una caminata de 30 minutos al día, entonces eso nos va a ayudar a que el déficit de ingesta y pérdida de grasa entonces se equilibre y entonces no desarrollemos la obesidad. Un consejo sería pues evitar llegar a algún grado de obesidad o sobrepeso, induciendo a los niños desde pequeños que con la alimentación sana, con el ejercicio físico, porque si creamos hábitos alimenticios desde pequeños y hábitos físicos o actividades físicas regulares, entonces se crea como una costumbre y entonces el niño al convertirse en adulto, entonces ya no va a ser un adulto obeso o un adulto con sobrepeso, que sabemos pues que esto es un factor de riesgo importante para enfermedades que nos pueden complicar, ya sea la hipertensión, eventos cerebrovasculares y un sinnúmero de complicaciones a las que nos puede conllevar la obesidad.